bienvenidos, buenas tardes y permitirme que os presente a José Domingo. José Domingo es abogado, letrado de la Administración de la Seguridad Social y exdiputado en el Parlamento de Cataluña. Es el presidente de Impulso Ciudadano, una asociación con voluntad de ocupar un espacio clave en la vida pública a través de la acción y de convertirse en laboratorio de ideas y de propuestas al servicio de una visión de España cohesionada y respetuosa con los derechos de la ciudadanía. Los fines de la asociación son promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España, que buena falta nos hacen, defender los valores contenidos en la Constitución española de 1978, que buena falta nos hace también, fomentar la cohesión y las relaciones entre todos los ciudadanos y comunidades españolas, no los y las comunidades españolas, como ha dicho un torpe hoy en el Congreso, impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento y la racionalización de las administraciones públicas, objetivo que yo creo que todos suscribimos también en Pompelo. Desde 2005 participó desde el grupo promotor de la plataforma y posterior Asociación Ciutadans de Cataluña en la creación del partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, formando parte del primer comité ejecutivo electo en el Congreso Fundacional de Ciudadanos. En 2006 fue elegido diputado autonómico por la provincia de Barcelona en la lista de Ciudadanos, formación que abandonó en 2009, manteniendo su escaño como no adscrito hasta 2010. Fundador de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, AEB, fue uno de los organizadores de la concentración del 12 de octubre de 2013 en Barcelona con la plataforma Som Catalunya, Somos España, y en 2018 recibió el premio por la defensa de los derechos y libertades constitucionales del Foro para la Concordia Civil. José, benvingut, bona tarda. Yo creo que la primera cuestión que podíamos plantear viene precisamente al hilo de toda esa actividad que has ido desarrollando. No es fácil en una sociedad como en 2013 había en Cataluña, ni la que hay ahora, conseguir que la gente salga de sus casas y grite: nosotros también estamos aquí, también somos catalanes y somos españoles. ¿Cómo se hace eso? Pues fundamentalmente por necesidad. Yo creo que los movimientos sociales van apareciendo y desapareciendo en función de las necesidades y de las urgencias. Si vemos la evolución de los distintos movimientos cívicos constitucionalistas, observaremos que fundamentalmente han tenido presencia en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en los últimos tiempos, en lo que hace referencia a la defensa de la integridad de España y de la cohesión entre todos los españoles. Cuando aparecen este tipo de movimientos es porque hay un peligro y hay un grupo de gente que así lo percibe. En el año 1975 no había ninguna asociación que defendiera los derechos de los castellanohablantes ni en Navarra, ni en Cataluña, ni en el País Vasco. Sin embargo, ahora las hay, porque digamos que hay colectivos que ven amenazados sus derechos por las instituciones. En el año 2013, fundamentalmente aparece un grupo de gente que promovimos las concentraciones en torno a la fiesta del 12 de octubre, el Día Nacional de España, que era una reacción exclusivamente a la intensificación del fenómeno independentista. Se ve con alarma que los independentistas van realmente en serio y a partir de ahí se empieza a movilizar digamos que la ciudadanía. Es obvio que a medida que se ha ido incrementando la tensión, la movilización ha sido mayor. La movilización del año 2017 obedece a que había muchísima gente preocupada por su futuro en Cataluña y en el conjunto de España. De ahí que se producen las grandes movilizaciones. Cuando este futuro o este peligro no se ve tan cercano, pues en el caso de los constitucionalistas, que digamos aparentemente tenemos el status quo a nuestro favor, es decir, que la estructura del Estado en principio está para defender nuestros derechos y le corresponde a los independentistas
atacar ese castillo que supone la Constitución española, pues cuando ha bajado el suflé de la gravedad, pues los movimientos constitucionalistas de la ciudadanía se repliega otra vez y no hay tanta intensificación en las calles. Entre resumidas cuentas, después de este largo excurso, se mueve la gente fundamentalmente cuando ve un peligro, cuando ve amenazada sus derechos, y cuando no es así, pues no tiene, digamos, una conciencia tan grande, y la gente, pues digamos que se paraliza porque no tiene necesidad de defender esos derechos, porque entiende que el Estado, las instituciones en España ya se van a encargar de hacerlo. Por desgracia, no siempre es así, y de ahí que estemos algunos pepitos grillos recordándoles a los ciudadanos que no deben bajar la guardia, puesto que las instituciones en España no siempre son tan celosas en la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles como a algunos nos gustaría que fueran. Es decir, que los ciudadanos tenemos que reaccionar muchas veces por la dejación de las instituciones a quienes correspondería actuar en lugar nuestro, ¿no? Evidentemente nosotros como ciudadanos españoles que digamos que tenemos reconocidos unos derechos constitucionales, no tendríamos por qué estar luchando ni interponiendo, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de los que nuestra asociación, digamos, realiza. No tendríamos por qué estar pidiendo que los ayuntamientos o las corporaciones públicas estuvieran presentes los símbolos comunes, la bandera de España, puesto que eso en principio es obligación de los responsables políticos llevarlo a cabo, y no tenía por qué la ciudadanía reclamar que en un ayuntamiento, en la fachada de un ayuntamiento, esté presente la bandera de España. No tendríamos, por ejemplo, por qué pues reclamar que en la rotulación de las calles estuviera presente pues el idioma español, el castellano, puesto que en principio el castellano es lengua oficial y como tal debe ser lengua de las instituciones, y sin embargo estas cosas no las hacen las administraciones. Los políticos, determinados políticos, hacen dejación de sus funciones, y cuando no, incluso colaboran precisamente en la vulneración de los derechos constitucionales. De ahí que los ciudadanos, por desgracia, tengamos que dedicar y destinar nuestro tiempo a realizar acciones que en principio tendrían que llevar ya de oficio las instituciones, y los ciudadanos nos tendríamos que dedicar a otras cosas. No es así. No es así. Creemos que a pesar de que España es un Estado de derecho, sin embargo, el derecho no siempre está presente en los mandatos de los políticos. Y buena prueba de ello es que incluso cuando se producen las tomas de posesión, en los juramentos o promesas, hay como reticencia por parte de los representantes públicos de acatar el ordenamiento jurídico y la Constitución. Es decir, tenemos unas instituciones débiles en la medida en que están conformadas, configuradas por políticos que no creen en las reglas del juego, que en este caso son la Constitución y el ordenamiento jurídico, y por ello tratan de desobedecer, y tratan incluso de llamar a la ciudadanía para que desobedezca el ordenamiento jurídico. Tenemos muy buenas pruebas de ello. Si queréis, después pues os podemos dar algunos ejemplos al respecto. Muy bien, José. Tengo un par de preguntas que nos están haciendo por el chat. Una, por ejemplo, de Sonia, que pone, ¿no? Dando el ejemplo de la izquierda, que ellos, sin necesidad de sentir una amenaza, se movilizan siempre. Los moderados, por el mero hecho de ser moderados, ¿por qué tienen más que perder en la calle? ¿O por qué? No entiendo bien esta parte. Bueno, que los moderados, ¿por qué les cuesta, en todo caso, salir o sentir amenaza para salir, y no como la izquierda, por ejemplo?
Yo creo que fundamentalmente es lo que he explicado antes. Es el cambio de las estructuras. Se supone que la estructura del Estado español pues ya ampara determinados derechos. El, eh, yo creo que la movilización primero se activa y se fomenta, eso está claro. Y si además tienes medios o instrumentos para hacerlo, mucho mejor. Si tú tienes unos altavoces adecuados y tienes además unas organizaciones bien engrasadas para llevarlos a efecto, la movilización es más fácil. Si no tienes esa capacidad o no te dedicas a ello, pues realmente la movilización es mucho más costosa. En primer lugar, me refería a la necesidad del cambio de estructura, el que se ve con la necesidad, la obligación de cambiar las estructuras porque no le gustan, tiene realmente pues necesidad de agitar a la ciudadanía para convencerla y hacerles ver que tiene un problema y que necesitan realmente pues llevar a las instituciones ese problema para movilizarlas y moverlas, por decirlo de alguna manera. La izquierda, pues, bueno, aparte de la izquierda, porque hay otra izquierda que también es moderada y que no está en esa fase, pues considera necesario mover esas estructuras, agitarlas, y una de las vías que tiene es la calle. Es fundamentalmente eso. Lo que llamamos lo que has llamado los moderados, pues realmente creen que las instituciones deben cambiar, digamos, por el cauce habitual, mediante la representación en las instituciones, en los parlamentos o mediante el sistema representativo. Y consideran que no es necesaria la movilización en la calle. Yo creo que es un error. Primero, porque fundamentalmente la razón de las movilizaciones ordenadas, correctas, bien, digamos, instrumentadas, tienen como finalidad concienciar y sobre todo informar. Yo creo que más que, digamos, que generar millones de personas en la calle, que ojalá en determinado momento sea necesario hacerlo, lo importante, lo trascendental es concienciar y movilizar e informar a la ciudadanía, sobre todo cuando se produce la vulneración de los derechos. En resumen, hay determinados colectivos que están muy bien engrasados, que se dedican a la agitación y que dentro de su ADN pues está esa acción, y otros pues que son o más conservadores o creen más en las instituciones y entienden que a través de la representación en los parlamentos o a través de la acción dentro de las instituciones es suficiente y que no necesitan, digamos, movilizar ni concienciar. Bueno, ahí, si me permites, hay otra causa con la que creo que estarás muy familiarizado, sobre todo en Cataluña, y es que la gente no está dispuesta a quitarse, digamos, la careta de conformidad y decir, no, es que esto no me gusta, es que yo no comulgo con esto, es que yo no me considero un catalán de los que dicen que sí a todo lo que diga Torra y su partido. Es decir, a significarse. Porque es un problema que en Navarra es enorme, que la gente ha tenido y ha aprendido miedo a significarse, a que se conozca su postura política, sobre todo cuando es contraria a los nacionalismos. Tiene un coste. Primero, normalmente el ser, digamos, protagonista en este sector tiene un coste personal. Pues a los empresarios que se puedan significar les puede costar su empresa, a trabajadores les puede costar sus puestos de trabajo, y porque el nacionalismo se encarga claramente de reprender, de coaccionar y además de amedrentar a los constitucionalistas. Y lo hace desde el poder, lo hace clarísimamente desde el poder y sin ningún tipo de escrúpulo. Y bueno, nosotros hemos presentado recientemente un informe sobre la violencia política en Cataluña en el año 2019.
Se compone de 2 semestres. El primer semestre, que lo presentamos en agosto del año pasado, y el segundo semestre lo acabamos de presentar ahora mismo. Nosotros hemos identificado que el 96%, más del 96% de los incidentes violentos que se produjeron en el último semestre en Cataluña, que fueron 977 incidentes, pues el 96% tenían origen independentista. Es decir, ¿a quién atacaban los independentistas? A los partidos constitucionalistas, a las asociaciones constitucionalistas, a las personas, digamos, que se significan por su posición contraria a la independencia. ¿En qué consistían estos ataques? Pues pues insultarles por la calle, hacerles scratches en sus casas, en sus sedes políticas, pues pintarles con los símbolos nazis. Es decir, había una clara, digamos, etiología de incidentes. Eso, en un ambiente, digamos, urbano, a lo mejor tiene pues más resistencia. Pero pensemos en pequeños pueblos del interior de Cataluña, en que el comercio de una persona que sea significado por ser constitucionalista es asaltado o identificado. Eso, lógicamente, reprime y hace, por ejemplo, inviable que en muchos municipios de Cataluña haya ahora mismo listas constitucionalistas en las elecciones municipales. Sí. ¿Vosotros eso sabéis pasa en Navarra de eso, lo que supone? Aquí pasa 3/4 de lo mismo. En Claro, la mitad de los pueblos del norte no se pueden presentar listas. Siempre que voy a Navarra procuro acercarme a Leiza. Y es hace poco, llevé a mi hija a Leiza y le dije, mira, observa el paisaje que hay aquí. Eso es hoy, que hay una democracia, pero tú además imagínate que por presentarte a unas elecciones o tener una ideología política en estos pueblos, además te mataban. ¿Quién va a hacer política? Y lo han aprendido la lección. ¿Quién va a hacer política en esas condiciones? ¿Qué héroes? Pues gente que tiene un gran compromiso cívico, gente que, digamos, tiene miedo pero lo supera de alguna manera, su compromiso cívico, porque creamos o no, el miedo existe y cuando estás en esas circunstancias, pues tienes miedo de tu futuro y el de tu familia a la que estás comprometiendo. Eso, evidentemente, limita mucho la acción cívica en España y en determinadas zonas. Y en Cataluña es de palmario y se ha incrementado. Hagamos un estudio. En el año 76 prácticamente había listas constitucionalistas, digamos de partidos que creían en la unidad de España. El Unión de Centro Democrático, Alianza Popular, el Partido Socialista, el PSUC, prácticamente en todos los municipios de Cataluña. Prácticamente en todos. Ahora, las listas constitucionalistas se configuran en pueblos de más de 10.000, 15.000, 20.000 habitantes. En pueblos pequeños no existen. Y no existen sencillamente, primero, porque la fuerza de la represión está clara, porque se ha instalado en esa sociedad la ausencia del discurso constitucional y porque, por desgracia, los medios de comunicación públicos y el poder público en este momento hace que la idea de la España constitucional allí no exista. Y en esos términos, si además te cuesta pues tu negocio o tu futuro, pues lógicamente se ha erradicado de raíz pues la presencia normal, habitual del constitucionalismo. No puede ser que en estos últimos tiempos haya florecido un discurso tan potente del independentismo que no existía hace 30 años y que se justifica en una sentencia del Estatuto de Autonomía que, como sabemos, no tiene eso de ser. Obedece a una planificación clarísima de erradicación del constitucionalismo que ha sido perfectamente trabajada por determinadas asociaciones y además que es el marco diferencial con lo que ocurre con el constitucionalismo cívico, con el asociacionismo constitucional, que además está muy bien financiada desde el poder político. Nosotros pensamos, vuestra asociación como la nuestra, carecen de financiación pública. Probablemente, no sé si vosotros tenéis algún tipo de financiación, pero vamos, los socios. Los socios, pues bueno, como en todas las entidades nuestras. Claro.
En cambio, el asociacionismo independentista, el asociacionismo, pues digamos, extremista, cuenta con una lustrosa financiación pública. Ese es también un marco diferencial. Pensemos en lo difícil que es, por ejemplo, generar la captación de socios. Vosotros lo sabéis, nosotros lo sabemos. Pues claro, es muy diferente iniciar una captación de socios con un colchón de 800.000, 900.000, 1.000.000 de euros que te permite hacer buenas campañas, te permite llegar a hacer campañas de crowdfunding, te permite llegar a mucha gente que tener pues los limitados recursos económicos que tenemos, que tienen nuestras asociaciones. Exacto. José, se nos acumulan las preguntas. Un poco, hay unas 3 que van al mismo hilo y lo voy a intentar resumir. A ver, es evidente que para una asociación como la tuya, como Impulso Ciudadano, se requieren una serie de estrategias para poder motivar a la sociedad constitucionalista para que, perdón, que voy a quitar un ruido que se está acoplando, perdón. ¿A mí? Sí, sí. Ya, sí, ya está. Perdón, José, perdón, que se ha acoplado un ruido. Bueno, es evidente de que asociaciones como las nuestras, para que tengan éxito, hay que tomar una serie de estrategias. Primero, a ver si nos puedes contar las estrategias de éxito que tuvo Impulso Ciudadano en sus inicios para poder motivar a los constitucionalistas y luego, al hilo de eso, obviamente que se requiere un apoyo político, como dices, para poder tener voz en un parlamento. Luego, también da la sensación que se están apropiando de la juventud o quieren vender que se apropian de la juventud. Esto también viene igual al hilo de las escuelas, ¿no? Que se enseña en las escuelas para que motiven tanto la juventud. Cuéntanos, ¿cuál fue el éxito de Impulso Ciudadano en sus inicios para poder mover a tal cantidad de gente en Cataluña? Bueno, nosotros nuestra asociación es una asociación muy modesta y yo siempre lo reconozco, es decir, no tenemos miles de socios, ¿no? Nosotros tenemos 100 y pocos socios y esa ha sido más o menos la situación que hemos tenido. Hemos tenido 2 fases. Una primera fase fue la de los inicios, en la que aparecimos en el 2009, el año pasado celebramos nuestro 10º aniversario y fundamentalmente era una asociación en la que creíamos en el derecho. Nuestro instrumento era la acción judicial, la denuncia pública, acudir a los tribunales, al defensor del pueblo, y en ese marco era en el que nos estuvimos moviendo. Luego, cuando llegó el 2013 y ya se empieza a ver el peligro del ciudadano, digamos que nos asociamos con otras entidades y empezamos a trabajar en la movilización ciudadana porque creemos muy importante visibilizar que Cataluña no es nacionalista y que la mayoría de los catalanes que fundamentalmente votan a partidos no independentistas también tendrían que estar en la calle. Y me he referido antes, la estrategia fue sencillamente llamar a rebato y decir, oiga, tenemos un problema y ustedes tienen que tener conciencia de que este problema existe. Voy a ser muy sincero, la iniciativa es independiente, pero sin el apoyo de los partidos políticos en esos momentos, los partidos políticos constitucionalistas, no hubiera sido posible la movilización. De hecho, dependíamos en gran parte del apoyo constitucional. Yo reivindico y defiendo como un elemento clave del asociacionismo la independencia de los partidos y las buenas relaciones con los partidos constitucionales. Pero, sin embargo, sí que creo que debemos tener una independencia clara. Eso tiene un cierto peaje, puesto que los partidos políticos normalmente tienen una cierta tendencia a fagocitar las asociaciones o tratar digamos, de controlarlas. Creo que lo importante es tener buenas relaciones y mantener la independencia. Esa es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es concienciar,
y movilizar y sobre todo en la medida de nuestras cortas posibilidades, nuestros escasos recursos, pues tratar de acudir a los tribunales y a las instituciones en la defensa y la reclamación de nuestros derechos. Por suerte, nosotros tenemos un equipo de abogados, tenemos un equipo de procuradores que hacen su trabajo gracias a Tamore, no nos cobran. Y normalmente, además, también tenemos la suerte de casi ganar todos los pleitos en los que nos metemos. Somos muy cuidadosos y muy prudentes a la hora de articular acciones judiciales. Ahí tenéis algo de lo que tenemos mucho que aprender, porque el intentar exigir los derechos a base de caceroladas funciona bastante peor que llevarlos a los tribunales. Yo creo que tiene su sentido, pero desde luego lo que más le ha preocupado, por ejemplo, al nacionalismo es que al final el Tribunal de Cuentas tenía que pagar han sido condenados a pagar un montón de millones de euros. Yo creo que lo que les preocupa es la inhabilitación para cargos públicos. Lo que les preocupa, más que la prisión, que también, por supuesto, pero es perder en los espacios de poder, porque haya resoluciones judiciales. Y además, sin duda, pues la concienciación. Me hablabais de la segunda fase, de la segunda pregunta, era pues el factor escuela. ¿Qué pasa en las escuelas? Bueno, pues mira, pues que había un plan perfectamente diseñado por parte del nacionalismo para ocuparlas y para tomarlas. Y eso ha ocurrido en el País Vasco, ha ocurrido en Cataluña y está ocurriendo en Navarra. No me cabe la menor duda. El plan siempre ya está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y ha ocurrido en Baleares. El plan es perfectamente diseñado por Pujol a los inicios de su mandato y consiste en que la mayoría de los profesores se sientan especialmente cómodos en un paisaje nacionalista y que además le deban el puesto de trabajo precisamente a su condición, digamos, de catalán hablante, de vasco hablante, de valenciano hablante. Y esa es la clave, es decir, que realmente si tú haces desaparecer de la escuela a los profesores, digamos, incómodos, y el puyolismo lo hizo de una manera muy hábil, más de 14.000 profesores fueron expulsados de la escuela catalana en los años 70 y principios de los 80, es así, y fueron sustituidos por otros profesores que precisamente debían su puesto de trabajo al conocimiento del catalán y a su identificación con el proyecto catalanista. Y es tan sencillo como eso. En estos momentos tenemos una escuela dominada por el nacionalismo pedagógico y además tenemos unos instrumentos, unos soldados, así lo definió la consejera de Educación, Clara Ponsatí, en su momento. Ellos decían que tenían un ejército de profesores precisamente para hacer posible la independencia de Cataluña. Tienen un instrumento muy claro. ¿Cuáles son nuestras respuestas? Pues en la medida de lo posible luchar contra el adoctrinamiento, denunciarlo, concienciar a todos los padres de que lo mejor para sus hijos es tener una escuela neutral, independiente, en la que no se les manipule. Lo mejor para sus hijos es el conocimiento de los idiomas, en el caso de catalán, o lo mejor para sus hijos es que en determinadas zonas, por ejemplo de Navarra, en las que son castellano hablantes, pues no haya una imposición del euskera, puesto que históricamente no ha sido así. Y además hacer que la lengua no se convierta en el requisito que es el peaje que se ha de pagar para acceder a la escuela, puesto que si pagas ese peaje ya te está condicionando tu futuro en la escuela y además condiciona también la forma de impartir la formación. Completamente. A ver, Eugenio tenía una pregunta para ti, pero ahora sí que tiene el micro cerrado. Eugenio, ábrete lo que solo lo puedes abrir tú. Ahora. Buenas tardes, ¿me oís? Sí, ¿Me oís? Sí, te oímos. Sí. Soy Eugenio Narvaiza José Domingo, soy vasco-navarro, soy periodista y yo viví en Bilbao el inicio de los movimientos ciudadanos
de sociedad civil, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que ese movimiento de sociedad civil muchas veces es difícil de reactivarlo en sitios como Cataluña y País Vasco por una sencilla razón. Hay un gran índice de población que no es nativa, por llamarlo de alguna manera, y que de una u otra forma tiene quejas en cuanto a su manera de convivencia, en el hecho de que vive con un idioma impuesto, vive con una sociedad que le aprisiona, pero de una u otra forma no se atreve a entrar hasta que organizaciones, vamos a decir, como en su día en el País Vasco, pues Alianza Popular o Partido Popular y después el Partido Socialista de Euskadi, empezaron a impulsar un poco este tipo de actividades desde la base, y así se fueron generando este tipo de sociedades hasta que los propios partidos la destruyeron, ¿no? Y en el caso de Cataluña es evidente que está pasando, o que ha pasado prácticamente parecido, porque en Cataluña el tema del movimiento social se ha utilizado en momentos puntuales, como por ejemplo aquella famosa manifestación del 6 de diciembre, Día de la Constitución, a las que se juntaron un montón de personas, pero el germen de sociedad civil no se ha fomentado porque tampoco ha interesado en exceso, más que utilizarlo en días muy puntuales como el 6 de diciembre o el 12 de octubre, ¿no? Sí, yo he hablado antes de la necesidad de generar y de construir un asociacionismo fuerte e independiente. No ha habido nunca interés en España para crear un asociacionismo constitucional fuerte e independiente. Me gustaría que valorarais, por ejemplo, los presupuestos del Estado, los presupuestos de las determinadas comunidades autónomas y veáis la financiación de este tipo de asociaciones. Cuando nacen las entidades, las asociaciones en el País Vasco, yo también estuve muy próximo a ese movimiento desde Cataluña, que de hecho formamos parte, entonces yo era vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia y formamos parte de una cosa que se llamaba la Plataforma Libertad, en la que estaba integrada pues Foro Hermoa, estaba el Foro El Salvador y estaba la Asociación de Víctimas del Terrorismo, estaba Movimiento contra la Intolerancia, estaba y Asociación por la Tolerancia, entre otras. Pero digamos que aquella asociación, aquella agrupación de asociaciones, pues tenía su vida y tenía su fuerza, pero también no vamos a engañarnos, porque contábamos con cierto respaldo institucional en aquellos momentos del gobierno de España, que veía con simpatía este tipo de movimientos, igual que veían con simpatía en un determinado momento el Basta Ya, o vio en un determinado momento el gobierno de España con cierta simpatía a la sociedad civil catalana. Cuando no ocurre esto, pues se dejan morir, y se dejan morir clarísimamente, puesto que no se les ha dotado previamente de los instrumentos adecuados. Os voy a poner un ejemplo. Òmnium Cultural tiene o ha tenido durante muchísimos años en los presupuestos de la Generalitat una partida finalista en la que cada año se le daban pues varios millones de euros con cargo a los presupuestos, sin necesidad de participar en ningún tipo de convocatorias públicas, sino que directamente se les asignaba una asignación presupuestaria pues, de varios millones de euros. O igual ocurre, por ejemplo, con la plataforma Per la Llengua. Me gustaría saber, por ejemplo, los movimientos en el País Vasco, pues probablemente los movimientos de defensa del euskera cuentan con una importante dotación pública, seguro. No he mirado los presupuestos, pero vamos, con toda seguridad. En nuestro mundo, esas asignaciones no existen. De forma que la financiación depende fundamentalmente de los socios, como antes hemos hablado, o depende de la generosidad o magnanimidad del gobernante de turno que, digamos, en un momento puntual, pues, digamos que activa los mecanismos que tiene siempre el poder para ayudar. En el momento que no le interesa, lo deja caer. Ahora mismo, en estos momentos, pues no hay ningún interés por parte del poder público en ayudar o, digamos, sostener este tipo de asociaciones. No ha existido nunca y siempre hemos estado en una situación de inanición y de pobreza absoluta.
La sociedad civil española tampoco tiene en general, no tiene una concienciación al respecto importante. De hecho, también se moviliza solo cuando ve las orejas del lobo. Yo siempre cuento que en esta historia ya tengo unos años y una cierta pues experiencia, y he ido muchas veces a pedir dinero a mucha gente. Me he encontrado abrazos efusivísimos. Realmente, si contara los abrazos y la fuerza de esos abrazos, probablemente tenía algunas costillas rotas. A la hora de llegar a la hora de la verdad, que es la de la financiación, y hablo de la sociedad civil en general, de grandes empresarios, de grandes grupos, siempre me he encontrado que al final se ha producido una huida, del abrazo inicial se ha pasado a las manos en los bolsillos, y a veces sorprendentemente me he encontrado que la cena la estaba pagando yo, que era el que iba a pedir dinero para la asociación. Con lo cual, ¿qué quiero deciros con esto? Quiero deciros con esto que fundamentalmente el poder público en España no ha contado nunca en apoyar a los movimientos asociativos, salvo en momentos muy escasos y muy concretos, y que además la sociedad española en general, digamos que ha sido una sociedad muy, digamos, efectista, muy de botella de champán, que en un momento determinado la ha agitado y hace salir el gas, y es muy eufórica, pero le falta el pozo, la lentitud, la fe del carbonero, que hay que poner cada semana, y hay que ver cómo el carbón se va haciendo poco a poco, y no ha existido esa fe de carbonero. No tenemos los instrumentos necesarios para plantar cara de una manera eficaz. Muchas gracias, José. Qué interesante. Está gustando mucho esta charla que tenemos de preguntas. Entonces, mira, a ver, hay una muy interesante que me gusta mucho, que lo hace Moisés. Dice, ¿cómo ve Impulso Ciudadano un Cataluña Suma? ¿Tendría fuerza? ¿Son partidos constitucionalistas? ¿Cómo lo veis? Nosotros hemos apostado siempre por la unidad del constitucionalismo. Creemos que la fuerza está en la unidad. Ahora bien, no sabemos, porque lo desconocemos, si realmente la unidad del constitucionalismo en Cataluña, en lo que hace referencia a coaliciones electorales, iba a ser eficaz. Puesto que es muy complejo el modelo catalán, en el sentido... De hecho, yo creo que los propios integrantes los posibles integrantes de Cataluña Suma, que podían ser, pues eso, Ciudadanos y el Partido Popular, en un momento determinado también se cuestionaban la eficacia de ese movimiento. En primer lugar, puesto que el Ciudadanos, o hay un grupo importante de electores que digamos que se alinea más a la izquierda que el Partido Popular, y se deberían valorar si realmente la linde que existe, por ejemplo, entre Ciudadanos, el Partido Socialista, o personas que se encuentran incluso más a la izquierda del Partido Socialista, pero que no son nacionalistas, podrían, digamos, votar a un partido que estuviera, a una coalición que estuviera integrada por partidos que estaban más a la derecha. De igual manera, también el Partido Popular yo creo que valoraba la posibilidad de perder voto por el lado de Vox, en el supuesto que se produjera ese tipo de alianza. Por lo tanto, desde luego, en su momento fue debatido en nuestra asociación si se daba o no se daba apoyo a ese modelo, y finalmente decidimos no pronunciarnos al respecto, puesto que no lo teníamos nada claro. No sabíamos si iba a ser positivo o negativo, y realmente quien tiene mejores cartas para hacer las evaluaciones son los partidos políticos, que tienen, supongo, unos comités electorales que analizan detalladamente y de una manera absolutamente minuciosa los pros y las contras. Nosotros carecemos de esa infraestructura. Y lo único que el sentido común nos llevaba a no tener una posición clara. Realmente en nuestro entorno había posiciones diferentes, y por eso no nos posicionamos.
Sí, es cierto, ¿eh? Bueno, cada comunidad autónoma es muy Navarra peculiar. es más especial. Navarra tiene, digamos, unas peculiaridades diferentes. Completamente. Yo creo que en Navarra, digamos, la poca fuerza de Ciudadanos, la fuerza de Unión del Pueblo de Navarro y del Partido Popular, de alguna manera, pues hacía la sintonía de los perfiles de las personas que formaban pues los tres partidos, hacían más factible esa suma. En Cataluña tenemos que tener en cuenta que había personas, por ejemplo, como yo, que cuando creamos Ciudadanos veníamos de la izquierda, digamos, de la linde con la izquierda. Y en ese proyecto inicial de Ciudadanos, pues había clarísimamente una voluntad de erosionar al Partido Socialista o a Iniciativa per Catalunya entonces, porque realmente entendíamos que se estaba haciendo un mal uso de los votos, que eran votos de gente, pues como yo lo reconozco, que no éramos nacionalistas y que sin embargo sus votos estaban siendo utilizados para favorecer el nacionalismo catalán. Por eso, digamos que el nacimiento de Ciudadanos, en su mayoría, está perfilado por gente que procede de la socialdemocracia, incluso del comunismo, y gente que bebía de las fuentes del liberalismo, digamos, más izquierdista o incluso más ácrata. Ese sector, digamos que ha pervivido en el tiempo. En el resto de España el fenómeno de Ciudadanos ha sido diferente. Y digamos que las nutrientes del partido han sido diferentes. Por eso creo que realmente era muy complejo en Cataluña un proyecto como el de Catalunya Suma. Y sinceramente no tengo la solución. Creo que Antonio tenía una pregunta, ¿no? Tengo varias, porque además ahora que José ha mencionado el germen de Ciudadanos, etcétera, creo que tendremos ocasión de pasar a preguntas más arrimadas a la actualidad. Pero hay una cosa que a mí siempre me he preguntado y que me gustaría que desde tu perspectiva allí en Cataluña me dijeras. Yo recuerdo en la época de la transición, incluso un poco antes, etcétera, que Cataluña siempre nos parecía la comunidad más europea, la más moderna, la más cosmopolita, bastante por delante de Madrid, y no se nos caía de la boca la admiración por la burguesía catalana. ¿Qué le ha pasado a la burguesía catalana para que primero haya quizás reaccionado tarde a los riesgos del independentismo o directamente se haya echado en sus brazos? Bueno, yo creo que la burguesía catalana es un gran bluff. La burguesía catalana, digamos que de entrada ahora ha vendido sus negocios y ya los hijos de aquellos burgueses ya no, en su gran mayoría, ya no tienen esos... Voy a quitar el sonido que tengo al cuarteto de metal dando cacerolada aquí en Madrid. Y bueno, creo que en estos momentos hay un sector muy claro que ha comprado el discurso del España nos roba, y además interesadamente se lo han creído y bueno, han vivido una gran parte de ellos del erario público desde que llegó la democracia. No han financiado ni fomentado especialmente nada, salvo las organizaciones nacionalistas, y en consecuencia creo que gran parte de ella se ha entregado al discurso fácil victimista y la otra parte se ha abstenido pensando que el Estado español, el gobierno español era lo suficientemente fuerte para no necesitar sus servicios. Creo que realmente las responsabilidades de la burguesía y de la clase alta en Cataluña es enorme, es enorme. Son uno de los principales causantes de que en estos momentos el nacionalismo esté en el poder y que además tenga muchas posibilidades de que siga siendo así, porque han tratado de hacer negocio fundamentalmente
a costa del victimismo y después han comprado un discurso equivocado, que es el de nosotros solos. Y gran parte de ella, gran parte de ella. Es fundamentalmente un movimiento muy egoísta. Yo no tengo ninguna simpatía, como podéis apreciar, por ese movimiento, por esa gente. Entre otras cosas, porque les he visto abstenerse de una manera deliberada y cobarde lo que hace referencia al constitucionalismo en Cataluña, y les he visto colaborar y plegarse al puyolismo, que es el germen de todo, la madre de todas de todo el nacionalismo que en estos momentos existe, y además ser servil con el poder. Y el poder ha entendido que en este caso era el poder nacionalista. Y así lo ha expresado siempre. La burguesía en Cataluña ha sido una burguesía de cortas miras. Consideraba que a quien tenía que atender era al poder más próximo, y el poder más próximo se ha demostrado que era el nacionalista, y además se lo ha hecho ver. Le ha condicionado muchas cosas y les ha advertido que si querían sobrevivir, pues tenían que plegarse a sus intereses. Y lo ha hecho, y el nacionalismo lo ha hecho sin ningún tipo de escrúpulos. Y la burguesía se ha plegado a ello también de una manera especialmente dócil. De hecho, si observamos los grandes grupos empresariales en Cataluña y las grandes entidades empresariales, pues digamos que nunca han sido críticas con el nacionalismo. José, antes de pasar al último tercio, teníamos unas preguntas sobre el tema de sentencias. Hay una de Inmaculada que menciona alguna que habíais presentado en la Universidad Autónoma, pero yo quería entrar en que llevasteis a Torra, ¿no? A Torra a los tribunales, y también coincido en que es mejor ir directamente a los tribunales que estar, por ejemplo, con cacerolas en las calles. Cuéntanos, ¿cómo fue lo de Torra y por qué sigue estando como presidente cuando está inhabilitado? Primero te voy a contar una cosa. Nosotros, antes hablabais del papel de la sociedad civil. El papel de la sociedad civil es espectacular en este tema. Primero, porque, por ejemplo, la sociedad civil, en general, las asociaciones, las entidades, logramos que la bandera estelada pues fuera declarada ilegal en los espacios públicos en época electoral. Es decir, si no hubiera sido por parte de determinadas entidades, en este caso como Impulso Ciudadano y otras como Sociedad Civil Catalana y otras que ha habido, que recurrieron a los tribunales y dijeron, oiga, no puede haber en periodos electorales y no puede haber fuera de periodos electorales presencia de banderas esteladas y símbolos independentistas en los espacios públicos. Eso es. Se debe a la actividad, al activismo del movimiento asociativo lograr esos éxitos. A mí me asombra que ni el gobierno de España o las delegaciones del gobierno, ni siquiera los partidos políticos ejercieran, digamos, pues esto que era relativamente fácil, que era tratar de hacer cumplir la norma y tratar de ir a los tribunales si no querían generar disposiciones más duras para sancionar a aquellas entidades o aquellos ayuntamientos o aquellas corporaciones que incumplieran la ley. En el caso, hago esta previa porque nosotros cuando interpusimos la acción contra el presidente de la Generalitat y contra el Ayuntamiento de Barcelona, fueron coetáneos porque habían colocado, una vez se habían acabado el periodo electoral, ya entendían que podían volver a colocar la pancarta esa a favor de los presos políticos y el lazo amarillo en las fachadas de las instituciones. Nosotros entendíamos que, porque nos asistía la razón y sabíamos que era así, que debían quitarla. El presidente Torra, el presidente de la Generalitat, se resistió y el Ayuntamiento de Barcelona fue más hábil y no se resistió tanto. Retiró enseguida en el momento en que recibió el mandato judicial de que debían retirar los lazos amarillos. Pero el presidente de la Generalitat no. Por eso tuvimos que acudir a los tribunales y apelar a la desobediencia. Así ha sido y todavía está en fase
el primer pleito, que fue el que interpuso la Fiscalía amparándose en una resolución de la Junta Electoral Central, todavía está pendiente, puesto que no hay una resolución firme del Tribunal Supremo, y los dos pleitos subsiguientes que hay, que estos son a instancias de impulso ciudadano, pues están todavía en la primera fase de diligencias penales para lograr que se enjuicie a Torra. Me preguntas por qué sigue siendo presidente de la Generalitat. Pues porque realmente puede serlo. Porque la normativa en estos momentos le ha quitado la inhabilitación para ser diputado, pero esa sentencia todavía no es firme. Y además, podemos decir que en lo que hace referencia a la sentencia del contencioso, tampoco es firme y por lo tanto, en estos momentos nos encontramos con una situación absolutamente normal, que la interpretación que ha hecho el Parlamento de Cataluña, la interpretación que ha hecho el propio Tribunal Supremo, es que hasta que no sea firme la sentencia de inhabilitación especial que del Tribunal Superior de Justicia, puesto que está pendiente de resolver por parte del Tribunal Supremo, esta sentencia no es ejecutable en el caso de la presidencia de la Generalitat. Por lo tanto, yo entiendo, digamos, que hay dudas jurídicas, pero es que el propio Tribunal Supremo ha dejado claro en un auto que no considera en estos momentos ejecutable la inhabilitación especial en lo que hace referencia al cargo de presidente de la Generalitat. Por eso sigue ahí Torra, si no estaría fuera. En el momento que la sentencia de inhabilitación especial del Tribunal Superior de Justicia sea firme porque haya una sentencia del Tribunal Supremo que así lo diga, pues tendrá que dejar de ser presidente de la Generalitat y tendrá que dar paso a otro o convocar elecciones si quiere hacerlo antes de dejar de ser presidente de la Generalitat. Antonio. No, Eugenio quería hablar. Sí, o sea, quería hablar porque, a ver, refiriéndonos a la sentencia, esa sentencia, si no estoy yo mal informado, que no lo estoy, se va a producir en el mes de septiembre, en la cual, de una u otra forma, esa resolución que tiene hecha en el Estatuto y en el Parlamento de Cataluña, por la cual el presidente de la Generalitat puede no ser diputado, pero siendo presidente de la Generalitat no debe de abandonar el cargo si la mesa del Parlamento en un momento dado no acepta esa sentencia, y en este caso lo que se ha producido es que esa sentencia, hasta que no llegue a su última fase, pues no va a ser aceptada. Pero la pena es que he tenido problemas con el micrófono y no he podido eso, pero me hubiera gustado mucho hablar del Cataluña 2000, del plan que se está preparando ahora, que vamos a decir, se está preparando un documento por parte, por ejemplo, de Alejandro Fernández, y en el que interviene también parte de Ciudadanos en Cataluña para crear una alternativa. Y luego, por otra parte, también es un tema que conozco perfectamente, aunque soy vasco, ¿no? Porque hablo a diario con Cataluña, concretamente con gente muy, muy allegada a mí. Y en el tema de Cataluña, en cuanto a la burguesía, pues eso se ha producido fundamentalmente pues por el tema del 3%, no hay otra cosa. Les ha compensado, sí. Sí, es así. Bueno, pues nada, para entrar al tercer tercio, yo quería aprovechar, José, tu experiencia como miembro fundador de Ciudadanos, parlamentario autonómico también de Ciudadanos, para que nos dieras tu visión de, bueno, esa actualidad que ha cogido Ciudadanos a nivel nacional en las últimas 3 semanas. ¿Por dónde crees que va Ciudadanos? ¿Hacia dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, yo quiero dejar claro que no soy militante de Ciudadanos. Desde el año 2009 no soy miembro del partido. Y además yo me comprometí a no militar en ningún partido político cuando hice pública mi renuncia a esa militancia. Es decir, mi vocación está dentro del movimiento asociativo y además me gusta defender la independencia y la pluralidad del movimiento asociativo. Bueno, pero tu conocimiento interno... Pero quiero hacer esta previa. Mi conocimiento interno ahora mismo del Partido Ciudadanos es ninguna.
Es igual que del Partido Socialista o del Partido Popular o de Vox, es decir, o de Iniciativa de Iniciativa per Cataluña o de Podemos. Es decir, no tengo ningún... Antonio, para que se moje un poco, vamos a preguntarle a ver qué ha pasado con Ciudadanos desde que Inés Arrimadas, después de ganar las elecciones, no presentar una alternativa constitucionalista, aún sabiendo que iba a perder. Eso ha dado lugar a que Ciudadanos haya cogido una deriva que de una u otra forma en Cataluña lo va a pagar en las urnas y así lo dicen las encuestas. Yo hablo como periodista, yo no hablo desde otro aspecto. Y sí creo que esta última actuación que ha hecho Inés Arrimadas pues va a costar una factura importante a Ciudadanos en Cataluña, porque hay una doble decepción. Por un lado, el no haber presentado una alternativa hasta el punto de que en Cataluña es Vox Populi, de que Ciudadanos ha defraudado a la gente que le votó porque pensaban de una u otra forma que eso podría ser la espita de la libertad para que la gente pudiera hablar de alguna manera. Y mucha gente en Cataluña no entiende este apoyo al estado de alarma, por ejemplo, porque de la manera que está gestionando Torra el estado de alarma es algo así como una dictadura o una prerrepública catalana, ¿no? Bueno, permíteme discrepar un poco sobre eso. Primero, sobre la generalización de que le va a costar muchos votos la situación del estado de alarma. Yo no lo desconozco. En mi entorno próximo... He visto encuestas esta semana. Sí, no, puede ser, vamos, pero que en mi entorno próximo, que es muy plural y que hay gente de todos los pelajes, puesto que en la asociación nuestra, pues hay también pues mucha pluralidad y de hecho en los chats así se demuestra, hay gente de izquierda, gente de centro, gente que está más a la derecha. Pues bueno, hay distintas posiciones diferentes. Hay gente que lo ve como tú, ve una posición muy equivocada, lo de dar apoyo al Estado. Cobarde. Y en cambio hay otro grupo de gente que considera que precisamente eso ha evitado que Pedro Sánchez abrace de una manera clara a Esquerra Republicana y le entregue todo lo que le pedía, y que en consecuencia, digamos, ha podido producirse un freno o un cierto obstáculo a esa entrega de Pedro Sánchez a Esquerra Republicana, y en consecuencia ven bien el apoyo al estado de alarma, con lo cual digamos que la divergencia dentro de un mismo seno del constitucionalismo claramente español, como es el que defendemos nosotros en Impulso Ciudadano, hay posiciones muy diversas. ¿Y entonces por qué Marcos de Quinto se ha ido del partido y como diputado? Marcos de Quinto se ha ido del partido, pues estaba incómodo, eso está claro. De hecho, si tú leíste... O porque era un hombre de Rivera y le iban a destituir como presidente, o responsable de la sección económica de Ciudadanos para entrar Garicano. Dios me libre de meterme en ese fregado, vamos, ni se me ocurrirá. Pero sí que leí la entrevista en El Mundo del día anterior y se veía un hombre incómodo. Es decir, cuando le preguntan por Albert Rivera es todo elogios, y cuando le preguntan por Inés Arrimadas es todo discreción. Con lo cual ahí se veía ya antes de la firma del decreto de la renovación, digamos, del voto sí al estado de alarma, una cierta incomodidad. Percibí en esa entrevista. Yo ya digo, insisto, que desconozco completamente el cuerpo interno de Ciudadanos y las luchas que pueda haber o no pueda haber por el poder. Hago una valoración, por supuesto, estratégica y de qué es lo que nos interesa a nuestra asociación. ¿Cómo repercute eso en lo que es la defensa de la España constitucional en toda España, fundamentalmente, y especialmente pues que tenemos más actividad en Cataluña? Me parece interesante, José, esa perspectiva que has dado de que el movimiento de Inés Arrimadas y de Ciudadanos en estas dos últimas prórrogas del estado de alarma se pueda leer como una cuña en el engranaje entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, que al final se ha demostrado que así es, ¿no? Yo creo que es una posible interpretación. Es decir, que aquí, claro, todos tienen hay intereses contrapuestos. Los que estaban interesados en hacer caer el estado de alarma deben estar enfadados e incómodos con la posición de Ciudadanos. Eso es evidente.
Y Esquerra Republicana también está incómoda con la posición de Ciudadanos en la medida en que les ha impedido que sus votos fueran decisivos y pudieran condicionar de una manera más clara, más determinante sus intereses. Yo creo que realmente, ¿cuál es la posición idónea? Fundamentalmente, el beneficio de todos los españoles. Estamos viviendo una situación muy trágica en la que realmente pues las posiciones son muy, muy contradictorias en función de los grupos políticos a los que estás asignados. Todos tenemos nuestra opinión sobre la crisis y de la gestión de esta crisis. Yo soy especialmente crítico con la gestión que ha hecho el gobierno de España, por ejemplo, en esta materia, pero eso no quiere decir que el instrumento que se ha utilizado sea bueno o malo, el del estado de alarma. Yo, por ejemplo, y en eso sí que puedo manifestarme, puesto que la Junta Directiva de Impulso Ciudadano lo ha hecho, apoyamos en un determinado momento la creación de la autoridad única y seguimos entendiendo y defendiendo que es bueno para España la existencia de una autoridad única que coordine y que, digamos, dirija eficazmente. Otro caso es el grado de eficacia en que se ha materializado esa autoridad única, pero el principio nos parecía adecuado. Creemos que la solución a todos los problemas de España deben estar supervisados por una autoridad que tenga un control, que tenga una visión de todo el territorio nacional y que sepa realmente lo que está pasando en toda España. De ahí que defendimos y apoyamos la creación de la autoridad única y creo sinceramente que en ese aspecto ha sido positiva. Otra cosa es, pues eso, que la gestión haya sido peor o mejor, que cada uno tiene su opinión al respecto. Muy bien, pues bueno, completamente de acuerdo en que esto es completamente impredecible. Quiero decir que me imagino que habrá mucha gente que tenga distintas opiniones y que irán cambiando según se vea a dónde nos lleva. Claro, si escuchas a Simancas, parece que el responsable de todo ha sido la pobre señora Ayuso. Mejor no me hagas hablar de Simancas, que nos salimos de tema. Por meter una cuñita y termino. La autoridad única sería positiva si el Ministerio de Sanidad tuviera algo más que simplemente estructuras administrativas y no hubiera tenido estructuras de gestión, cosa que no las tiene. Con lo cual, el ministro Illa, cuando ha entrado en la autoridad única, desconocía incluso el funcionamiento de cómo funciona en Cantabria, en Asturias, en Andalucía o en Cataluña. Hace tiempo que ha desaparecido la sanidad central. El problema quizás sea ese. El problema que es un problema competencial. Lógicamente, claro, en la ley de salud pública e incluso el desmantelamiento del Ministerio de Sanidad, que ha quedado pues un poco más o menos como un ministerio florero, pues evidentemente es terrible. Ahora bien, en la clave nacionalista o no que hablábamos antes, todo ha sido una desgracia y un verdadero desastre. Pero por primera vez en toda España se ha percibido que ha habido realmente una autoridad, que el poder del gobierno de España estaba en toda España. Y eso ocurría tanto en un pueblo del Goierri, como en un pueblo del Ripollés, como en un pueblo de los Montes Orientales de Andalucía. Y eso a mí me parece positivo. Otra cosa es que la gestión tenga que ser mejor, que pueda ser mejorable, que lo ha podido ser sin duda. Y a lo mejor la solución que tenemos que adoptar después de lo que ha ocurrido es que hay que reforzar precisamente las estructuras de Estado, el Estado español en este caso, para que cuando acontezcan problemas que por desgracia hemos padecido de esa manera tan terrible, pues las soluciones puedan ser mucho más eficaces. Una LOAPA al estilo de 1985 podría ser válida para estabular las competencias autonómicas y dar lugar a que el Estado tenga presencia en las comunidades autónomas, que es lo que no ha habido ni en Cataluña ni en el País Vasco. Claro, es decir, lo que hay que reforzar es la estructura. ¿Qué le está molestando a Torra en estos momentos de la pandemia? Pues que la autoridad es española. Igual que al PNV. Igual que al PNV y que a los chicos de aquí. Y eso es lo que quieren cambiar. Y yo por eso no acabo de entender cuando se producen estos debates
que se critique el concepto de autoridad única. Yo puedo entender que se critique cómo se está gestionando la autoridad única, pero que no se demonice el concepto de autoridad única. Exacto. Totalmente. Muy bien. Yo, si queréis, por ir cerrando, que dentro de nada llegarán las autoridades domésticas a decirnos qué hacemos que no estamos cenando. Sí que quería proponerte una cosa, Pepe, y es que me encantaría que tuviéramos ocasión de compartir prácticas, porque creo que estas asociaciones que están trabajando en distintas áreas de España, en País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en líneas parecidas en cuanto a la defensa de los derechos de la lengua española y las personas que la quieren hablar, en cuanto a la defensa de la legalidad, pues que trabajamos cada uno un poquito por libre y que cosas como lo que estáis haciendo vosotros a la hora de presentar unas demandas cuando se está ocupando indebidamente espacio público con símbolos partidistas o cuando está habiendo prevaricación administrativa directamente, como estamos viendo por aquí con el delegado del gobierno, dices, vosotros ya tenéis tanto una estructura como un cuerpo casi de documentos, iba a decir hasta reutilizables. Ya sabes, el famoso mantra de que el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se copia y se pega. Bien, los abogados no, pero hace falta ese conocimiento y me encantaría realmente que encontráramos el modo de aprender de lo que estáis haciendo. Pues especialmente en Navarra, además, ahora. Sí, pues es que estamos en mantillas. Hoy hemos puesto una primera pica, así que nosotros este es el primer paso que damos en la colaboración y estamos dispuestos. Impulso Ciudadano, además, nos hemos convertido además en entidad nacional hace poco, reformamos los estatutos en el mes de enero y vamos, el grado de colaboración con vosotros pues puede ser absoluto y por supuesto nuestros escritos, nuestros informes, nuestros documentos están a vuestro servicio y igual que nuestra colaboración, a medida de nuestras posibilidades, pues podemos establecer un marco, digamos, más estable de colaboración, porque seguro que nos va a beneficiar a todos, no tengo la menor duda. Estoy seguro. De hecho, tenemos alguna idea que igual os gusta, precisamente sobre el tema de los observatorios. Estamos abiertos a charla y seguro que aceptarlo. Sí. Muy bien. Fenomenal. Pati, si quieres despedir. No, bueno, nada, pues muchísimas gracias, José. Ha quedado corto, qué rabia, porque te haría 1000 preguntas, ¿eh? Pero bueno. A vuestra entera disposición y ya sabéis que aquí tenéis unos amigos catalanes, españoles, que están siempre abiertos a recibiros y a ir a Navarra, que nos encanta. Sí.